La mansión de los Alcázar, que alguna vez fue un faro de calidez y risas en la cima de la colina, se había transformado en un mausoleo de mármol frío. Para Elena, una joven de apenas 17 años con ojos que guardaban el color de la lluvia, el silencio no era solo la ausencia de sonido, era una presencia física que la asfixiaba. Hacía apenas 3 meses que el último suspiro de su padre, don Julián, se había desvanecido entre las sábanas de seda de su habitación y con él se había esfumado toda seguridad que Elena conocía. En la cabecera de la mesa del comedor, donde solía sentarse el patriarca, ahora reinaba Beatriz. Su madrastra no vestía de luto, prefería sedas de colores eléctricos que gritaban su nueva soberanía. Beatriz no era simplemente una mujer ambiciosa, era un arquitecto de la desolación. Había esperado años, ocultando su desprecio tras una máscara de afecto fingido, hasta que la enfermedad de Julián le permitió manipular testamentos y conciencias. Elena, querida, dijo Beatriz, sin levantar la vista de su plato de porcelana fina, espero que ya hayas terminado de empacar tus baratijas. Los tasadores llegarán mañana y he decidido que esta propiedad es demasiado grande para mis necesidades actuales. He vendido la casa, las tierras y todo el contenido. Elena sintió un frío glacial recorriéndole la columna. Sabía que la relación era tensa, pero no imaginó que la crueldad de Beatriz llegara a borrar el legado de su familia de un plumazo. ¿Vendiste la casa? La voz de Elena tembló, pero no de miedo, sino de una indignación contenida que empezaba a arder en su pecho. Mi padre construyó este lugar con la promesa de que siempre sería mi hogar. Los viñedos, el jardín de mi madre, nada de esto te pertenece por derecho moral. Beatriz soltó una carcajada seca, un sonido que recordaba al cristal rompiéndose. El derecho moral es el consuelo de los débiles, niña. Legalmente, todo es mío. Tu padre, en su infinita ceguera de amor, me dejó al mando de todo. Y yo he decidido que tú ya no encajas en este presupuesto. Te he dejado una maleta en el vestíbulo. Contiene algo de ropa y el dinero suficiente para un boleto de autobús a la capital. Considéralo mi último acto de caridad. Elena no lloró. Había aprendido que las lágrimas ante Beatriz eran como gasolina para un incendio. Se puso de pie, dejando su silla deslizarse con un chirrido agudo sobre el suelo de madera pulida. Miró por última vez el retrato de su padre que colgaba en la pared opuesta. Sus ojos parecían pedirle perdón. Caminó hacia el vestíbulo, donde una pequeña maleta de cuero gastado la esperaba. No era la maleta de una heredera, sino la de una extraña en su propia casa. Al abrirla, encontró apenas un par de vestidos, algunas fotos familiares que había logrado rescatar antes de que Beatriz las quemara y un pequeño sobre con unos pocos billetes que apenas alcanzarían para una semana de comida. Al salir por la gran puerta de roble, el viento de la tarde la golpeó con fuerza. No se dirigió a la estación de autobuses. Elena sabía que si se iba a la ciudad, se perdería en la multitud y se convertiría en otra estadística de la miseria. Tenía un plan, un secreto que ni siquiera Beatriz, con toda su avaricia, conocía. En los límites extremos de la propiedad de los Alcázar, más allá de los viñedos productivos y después de cruzar un bosque de pinos densos que nadie visitaba en décadas, existía una parcela de tierra olvidada. Era un terreno rocoso, árido y aparentemente inútil que su abuelo le había cedido legalmente a ella cuando era apenas una niña, en un documento privado que nunca pasó por la contabilidad principal de la hacienda. Era un pedazo de nada, como decía su padre en broma, un lugar donde el suelo era tan duro que ni las malas hierbas querían crecer. Mientras bajaba la colina a pie, sintiendo el peso de la maleta lastimando sus manos inexpertas, Elena miró hacia atrás. Las luces de la mansión se encendían, celebrando la victoria de la madrastra. Elena se dio la vuelta y se internó en la oscuridad del bosque. No tenía dinero, no tenía amigos y, a los ojos del mundo, no tenía futuro. Pero tenía sus manos, una voluntad de hierro y un pedazo de tierra que nadie quería. Llegó a la parcela cuando la luna estaba en su punto más alto. Era un paisaje desolador,
piedras, arbustos secos y una vieja cabaña de herramientas que se caía a pedazos. El frío calaba hasta los huesos. Elena entró en la cabaña, se acurrucó en un rincón sobre un montón de sacos de arpillera viejos y cerró los ojos. «Me dejaste sin nada, Beatriz», susurró para sí misma en la oscuridad. «Pero de este polvo, voy a construir un paraíso que nunca podrás tocar». Esa noche, Elena no soñó con lo que había perdido. Soñó con el agua que debía encontrar bajo las rocas y con el color de las flores que, algún día, cubrirían aquel desierto personal. El hambre empezó a rugir en su estómago, pero su mente ya estaba trazando el mapa de su supervivencia. La heredera había muerto, ahora nacía la constructora. El primer amanecer en la parcela fue un golpe de realidad brutal. La luz del sol no entró por una ventana, sino por las múltiples grietas del techo de madera de la vieja cabaña. Elena se despertó con el cuerpo entumecido y el sabor del polvo en la garganta. Al ponerse de pie, sus músculos protestaron, no estaba acostumbrada a dormir sobre el suelo, pero el frío de la madrugada le había recordado que ya no existían las mantas de plumón ni el servicio de habitaciones. Salió de la cabaña y se enfrentó a su nueva realidad, un horizonte de piedras grises, matorrales espinosos y una sequedad que parecía eterna. La parcela, conocida en los viejos mapas familiares como el Rincón del Olvido, era una afrenta a la fertilidad de los viñedos de su padre. Sin embargo, Elena sabía algo que Beatriz ignoraba: su abuelo, un hombre que amaba la tierra más que al oro, le había dicho una vez que esa tierra no era estéril, sino tímida. Decía que el agua corría por las venas profundas de la montaña y que solo alguien con la paciencia de un santo podría encontrarla. El primer problema era el hambre. Elena abrió su maleta y contó sus recursos. Tenía unos pocos billetes, una botella de agua a la mitad y una determinación que rayaba en la locura. No podía gastar su poco dinero en comida preparada, necesitaba herramientas. Caminó durante 2 horas hasta el pueblo más cercano, un pequeño asentamiento de campesinos que miraban con desconfianza su ropa fina, ahora manchada de barro y ceniza. En una pequeña tienda de suministros, Elena tomó decisiones drásticas. Cambió su abrigo de lana de marca por una pala usada, un pico, un paquete de semillas de ciclo rápido y unos cuantos kilos de legumbres secas. El tendero, un hombre de manos callosas llamado don Tomás, la miró con lástima. «Esa tierra de allá arriba no da ni lástima, muchacha», le dijo mientras envolvía las herramientas. «¿Por qué no tomas el autobús y buscas trabajo en la ciudad? Aquí solo vas a romperte la espalda para enterrar tus esperanzas». «Porque la ciudad me quitará lo último que me queda, don Tomás», respondió Elena con una firmeza que sorprendió al hombre. «Mi dignidad. La tierra, al menos, es honesta. Si le doy mi sudor, tarde o temprano me devolverá algo». De regreso en su refugio, Elena empezó la tarea titánica de limpiar el terreno. Cada piedra que levantaba parecía pesar el doble que la anterior. Sus manos, que antes solo habían sostenido pinceles y libros de poesía, pronto se llenaron de ampollas. El dolor era constante, un recordatorio punzante de su caída en desgracia, pero cada vez que sentía ganas de rendirse, visualizaba el rostro burlón de Beatriz y encontraba una reserva de energía oculta. Al tercer día, el agua se agotó. La sed se convirtió en una presencia constante, una lija que le raspaba la garganta. Elena recordó las palabras de su abuelo sobre las venas de la montaña. Observó la inclinación del terreno y buscó donde la vegetación, por muy escasa que fuera, se viera un poco más verde. Se fijó en un grupo de helechos raquíticos que sobrevivían cerca de una formación rocosa al norte de la cabaña. Empezó a cavar. El suelo era como cemento. Cada golpe de pico enviaba una vibración dolorosa por sus brazos hasta sus hombros. Cavó durante horas, bajo un sol que no perdonaba. 1 metro, 2 metros, solo tierra seca y piedras. La desesperación empezó a filtrarse en su mente. ¿Y si el abuelo se equivocaba? ¿Y si Beatriz tenía razón y ella no era más que una niña tonta jugando a ser campesina?
Justo cuando estaba a punto de soltar el pico y dejarse caer por el agotamiento, el metal golpeó algo diferente. No fue el sonido seco de la piedra, sino un chup húmedo. Elena se arrodilló, excavando con las uñas, ignorando el dolor de la piel levantada. De pronto, un hilo de agua oscura y fangosa empezó a brotar del fondo del pozo. Elena contuvo el aliento. El hilo se convirtió en un flujo constante. Era agua. No era cristalina aún, pero era vida. Lloró entonces, por primera vez desde que salió de la mansión. Lloró de alivio, de rabia y de una extraña alegría que nunca había sentido en su vida de lujos. Esa agua era suya. No era una herencia, no era un regalo, era algo que ella había arrancado de las entrañas de la tierra. Pasó el resto del día filtrando el agua con trozos de tela de sus vestidos caros y limpiando el pozo improvisado. Con el agua asegurada, el siguiente paso era la siembra. Pero la tierra seguía siendo pobre en nutrientes. Fue entonces cuando recordó las técnicas de compostaje que había leído en los libros de botánica de su padre. Recolectó hojas secas, restos de vegetación y, con una humildad que habría escandalizado a la alta sociedad, comenzó a preparar el suelo, mezclando la tierra con lo poco que la naturaleza le ofrecía. Mientras tanto, en la mansión, Beatriz celebraba su primera fiesta como dueña absoluta. Brindaba con champán, rodeada de gente que solo la quería por su dinero, sin sospechar que a pocos kilómetros, en el rincón del olvido, la niña que ella había desechado estaba encendiendo una chispa que pronto se convertiría en un incendio de prosperidad. Elena se acostó esa noche con las manos vendadas con tiras de seda de una de sus blusas, pero con el estómago lleno de esperanza. Había logrado lo imposible, encontrar vida en el desierto. Sin embargo, sabía que el invierno se acercaba y que su pequeño pozo atraería no solo la vida, sino también problemas. Las manos de Elena ya no eran las de la hija de un terrateniente. Sus palmas estaban endurecidas, marcadas por callosidades que contaba como medallas de guerra. En las semanas siguientes al descubrimiento del agua, su rutina se volvió militar. Se despertaba antes de que el sol acariciara las cimas de las montañas, acarreaba cubetas desde su pozo improvisado y mimaba los pequeños brotes de hortalizas que comenzaban a romper la costra de la tierra. Pero la naturaleza es una maestra severa, y el rincón del olvido estaba a punto de darle su lección más dura. El cielo se tiñó de un color plomo violáceo una tarde de martes. El aire, que solía ser seco y polvoriento, se volvió pesado y eléctrico. Elena, observando el comportamiento inquieto de los pájaros que ahora frecuentaban su oasis, comprendió que se acercaba una tormenta de proporciones épicas. No era una lluvia ligera, era una tempestad de montaña. Sin materiales de construcción reales, Elena se desesperó por proteger sus cultivos, el único tesoro que poseía. Usó las tablas sueltas de la cabaña, las piedras más grandes que pudo cargar y sus propios vestidos de seda para crear barricadas contra el viento y el posible granizo. Trabajó hasta que sus pulmones ardieron, moviéndose bajo la luz de los relámpagos que empezaban a fracturar el cielo. Cuando la tormenta finalmente estalló, lo hizo con una furia devastadora. El viento aullaba entre los pinos como un animal herido, y el agua caía con tal fuerza que amenazaba con lavar la poca tierra fértil que ella había preparado con tanto esfuerzo. Elena se refugió en la cabaña, sosteniendo la puerta con su propio cuerpo mientras el agua se filtraba por el techo. En ese aislamiento forzado, rodeada por el estruendo de los truenos, el miedo intentó quebrarla. Se sintió pequeña, insignificante y ridícula por creer que una niña sola podía domar aquella tierra salvaje. «No me vas a destruir», gritó al viento, aunque su voz apenas era un susurro en comparación con el trueno. «Ya perdí mi casa, no voy a perder mi jardín». Al amanecer, el mundo estaba empapado y silencioso. Elena salió, temiendo encontrar solo lodo y desolación. Para su sorpresa, sus barricadas habían resistido a medias. Algunos brotes habían sido arrancados, pero la mayoría seguían allí, aferrados a la vida. Sin embargo, algo había cambiado.
La fuerza del agua había erosionado una parte de la ladera rocosa que ella no había tocado, revelando algo que brillaba bajo el sol de la mañana. Al acercarse, descubrió que el deslave había expuesto una veta de arcilla de una calidad excepcional, de un rojo profundo y vibrante. En ese momento, la mente de Elena, educada en las artes y el comercio, hizo una conexión vital. Esa tierra no solo servía para plantar, servía para crear. Si no podía cultivar grandes extensiones todavía, podría usar esa arcilla para fabricar cerámica y venderla. El paraíso no solo sería verde, sería moldeado con sus propias manos. Mientras examinaba la arcilla, un sonido extraño la puso en alerta, el motor de un vehículo de lujo esforzándose por subir el camino de tierra. Elena se ocultó tras unos arbustos. Un elegante coche negro se detuvo en el límite de su propiedad. De él bajó un hombre joven, de unos 25 años, con un traje que gritaba riqueza y una expresión de profunda preocupación. Era Julián Jr., o Juli, el hijo de un antiguo socio de su padre y, en algún momento de su adolescencia, su amigo más cercano. Juli miró el paisaje desolado con horror. No vio a Elena de inmediato. Él buscaba rastros de ella, movido por los rumores que corrían en el pueblo sobre la loca de la colina. «Elena», gritó él. «Sé que estás por aquí. Beatriz dice que te fuiste a la capital, pero nadie te vio en la estación. Por favor, si me escuchas, esto es una locura. Déjame ayudarte, te conseguiré un lugar donde vivir, no tienes que morir de hambre en este vertedero». Elena salió de las sombras, pero no se acercó. Se mantuvo a una distancia prudente, con la cara manchada de barro y el cabello enredado, sosteniendo su pala como si fuera un cetro. «No voy a morir de hambre, Julián», dijo con una voz que él no reconoció, una voz que ya no tenía rastro de la niña de sociedad. «Y esto no es un vertedero. Es mi propiedad». Julián retrocedió un paso, impactado por su apariencia. «Elena, por Dios, mira cómo estás. Beatriz está ganando. Si te quedas aquí, te convertirás en nada. Ella se ríe de ti en cada cena, dice que eres un animal salvaje ahora. Ven conmigo, podemos impugnar el testamento juntos». «No necesito un abogado, Julián. Necesito que me dejes trabajar», respondió ella con una frialdad que lo dejó mudo. «Beatriz piensa que me quitó todo porque se quedó con los espejos y las alfombras. Pero no sabe que me dejó lo único que ella nunca tendrá, la capacidad de crear algo de la nada. Si de verdad eres mi amigo, no le digas a nadie que estoy aquí. Ni una palabra». Julián la miró a los ojos y vio una determinación que lo asustó y lo admiró a la vez. Entendió que Elena no quería ser rescatada, quería ser libre. Sin decir más, sacó un pequeño paquete de su coche, provisiones y una manta gruesa, y lo dejó en el suelo antes de subir al vehículo. «Volveré, Elena. No para llevarte, sino para ver cómo florece este lugar. Pero ten cuidado. Beatriz ha empezado a preguntar por estas tierras. Cree que hay algo aquí que el abuelo ocultó». El coche se alejó, dejando a Elena sola con su arcilla, sus brotes y una nueva amenaza en el horizonte. La madrastra no estaba satisfecha con haberla echado, ahora, el rincón del olvido estaba en su mira. La advertencia de Julián quedó flotando en el aire como el polen antes de una tormenta. Elena sabía que el tiempo era su enemigo más voraz. Si Beatriz ponía sus ojos en la parcela, encontraría cualquier vacío legal para arrebatársela. Tenía que convertir ese pedazo de nada en algo valioso, algo que generara ingresos y le permitiera defenderse. La veta de arcilla roja se convirtió en su obsesión. Elena recordó las tardes de su infancia en las que observaba a los artesanos locales modelar el barro. Con una creatividad nacida de la necesidad, construyó un horno rudimentario usando piedras volcánicas y el barro más espeso del pozo. Sus manos, antes delicadas, ahora trabajaban con una fuerza rítmica, amasando la arcilla para extraerle las burbujas de aire, tal como la vida estaba extrayendo de ella cualquier rastro de debilidad.
Sus primeras piezas fueron sencillas, cuencos profundos, jarras de líneas elegantes y pequeñas figuras que recordaban a los pájaros que ahora cantaban en su jardín. El proceso era agotador. Debía mantener el fuego encendido durante noches enteras, alimentándolo con madera seca que recolectaba del bosque de pinos. Mientras el fuego rugía, Elena aprovechaba la luz para estudiar el terreno con la linterna que Julián le había dejado en el paquete de provisiones. Fue en una de esas noches de vigilia, mientras buscaba más leña cerca de la ladera erosionada por la tormenta, cuando su pie se hundió en un agujero que no estaba allí antes. Al alumbrar el interior, su corazón dio un vuelco. No era una simple madriguera. Bajo la capa de arcilla y rocas, se asomaba la esquina de una estructura de piedra labrada. Con el pico y las manos, Elena trabajó hasta el amanecer para despejar la entrada. Lo que descubrió la dejó sin aliento, una antigua bodega subterránea, construida por su abuelo décadas atrás y oculta por el crecimiento de la maleza y el olvido. Al entrar, el aire era fresco y olía a tiempo detenido. En las estanterías de piedra, perfectamente conservadas gracias a la temperatura constante de la tierra, descansaban cientos de botellas de vino. Pero no era cualquier vino, eran las cosechas reserva especial de su abuelo, una variedad de uva que se creía extinta y cuyo valor en el mercado de coleccionistas era incalculable. En una pequeña mesa de madera en el centro de la bodega, encontró una carta amarillenta protegida por un frasco de vidrio. Para mi pequeña Elena, decía la nota con la caligrafía temblorosa de su abuelo. Si estás leyendo esto, es porque la tierra te ha puesto a prueba y has demostrado ser digna de ella. Sabía que Beatriz intentaría borrar nuestra historia. Este tesoro no es para que lo gastes en lujos, sino para que compres tu libertad. La tierra siempre guarda lo mejor para quienes no le temen al trabajo. Elena cayó de rodillas, abrazando la carta contra su pecho. No estaba sola. Su abuelo la había estado protegiendo desde el pasado. Con este descubrimiento, el rincón del olvido ya no era solo un refugio, era una mina de oro. Sin embargo, la alegría duró poco. Apenas unos días después, mientras Elena terminaba de hornear su primera tanda de cerámica, el sonido de varios motores rompió la paz del lugar. No era un solo coche, era una comitiva. Beatriz bajó de un todoterreno negro, protegida por gafas de sol oscuras y un traje de lino blanco que contrastaba violentamente con el entorno grisáceo. La acompañaban dos hombres de aspecto severo, un abogado y un agrimensor. Vaya, vaya, dijo Beatriz, tapándose la nariz con un pañuelo de seda mientras observaba la cabaña y el jardín de Elena. Parece que las ratas siempre encuentran la forma de construir un nido en la basura. Elena, querida, lamento interrumpir tu pequeño juego de la casita del bosque, pero vengo a traerte una noticia oficial. Elena se puso de pie, limpiándose las manos manchadas de arcilla en sus pantalones rotos. No retrocedió. Se plantó frente a su madrastra con la espalda recta. No eres bienvenida aquí, Beatriz. Esta tierra es mía. Lo era, intervino el abogado con una sonrisa gélida. Hemos revisado los registros catastrales. Aunque tu abuelo te cedió el uso de la superficie, los derechos del subsuelo y cualquier mejora estructural no declarada revierten a la propiedad principal de los Alcázar si el terreno no es explotado comercialmente en un plazo de 5 años. Ese plazo venció el mes pasado. Beatriz se acercó a Elena, bajándose las gafas para que ella pudiera ver el triunfo en sus ojos. Mañana vendrán las máquinas para demoler esta choza y nivelar el terreno. He decidido que este lugar será el vertedero de los desechos químicos de los viñedos. Es lo más apropiado, ¿no crees? Un final sucio para una niña desobediente. Elena sintió un ardor en el pecho, pero no era el miedo de antes. Era una furia fría y calculadora. Miró el horno de cerámica, donde sus piezas ya estaban listas, y pensó en la bodega oculta bajo sus pies. Todavía no es mañana, Beatriz, dijo Elena con una calma que inquietó a la mujer. Y te aseguro que antes de que salga el sol, este lugar dejará de ser un pedazo de nada.
Haz lo que quieras, se burló Beatriz mientras regresaba al coche. Disfruta tu última noche en el paraíso de barro. Cuando los vehículos se alejaron, Elena no se sentó a llorar. Corrió hacia el pueblo. Tenía solo 12 horas para ejecutar un plan desesperado. Necesitaba a don Tomás, necesitaba a Julián y, sobre todo, necesitaba que el mundo supiera lo que el rincón del olvido guardaba en sus entrañas. El paraíso estaba en peligro, y Elena estaba dispuesta a incendiar su antigua vida con tal de salvar su presente. La noche cayó sobre el rincón del olvido con una pesadez eléctrica. Elena no durmió. Mientras Beatriz dormía en sábanas de seda en la mansión, Elena transformaba su parcela en un campo de batalla legal y comercial. Gracias a un mensaje urgente enviado a través de uno de los hijos de don Tomás, Julián llegó a la medianoche con un camión de transporte y, lo más importante, con 2 de los críticos de vino más influyentes de la región. Hombres que habían sido leales a su padre y que despreciaban la gestión superficial de Beatriz. Si lo que dices es verdad, Elena, dijo Julián mientras bajaba del vehículo, esto no solo salvará tu tierra, sino que destruirá la credibilidad de Beatriz ante la junta de accionistas. Pero debemos actuar rápido. Elena los guió a la bodega subterránea. Al abrir las puertas de piedra y revelar las botellas cubiertas de polvo con el sello personal de don Julián, los críticos quedaron mudos. Probaron el vino en copas de cristal que Elena había limpiado con esmero. El silencio fue absoluto hasta que el mayor de ellos, un hombre de cabello cano llamado Mateo, dejó la copa con manos temblorosas. Es el oro de la montaña. La cosecha perdida que tu padre buscó durante sus últimos años. Tu abuelo no solo lo escondió, Elena, lo curó en el microclima perfecto. Esto no es solo vino, es un tesoro nacional. Mientras tanto, en la superficie, don Tomás y un grupo de campesinos del pueblo, hartos de los abusos de Beatriz en la gestión de los viñedos principales, ayudaban a Elena a montar una exposición improvisada. Usaron los cuencos de arcilla roja que Elena había horneado esa misma tarde para decorar el camino y crearon una barricada humana y simbólica alrededor del perímetro. Al despuntar el alba, el sonido de las excavadoras se escuchó en la distancia. Beatriz llegó primero en su coche de lujo, luciendo un sombrero de ala ancha y una sonrisa de suficiencia. Detrás de ella, las máquinas amarillas rugían, listas para reducir la cabaña a astillas. Y basta de sentimentalismos, gritó Beatriz al ver a la multitud. Fuera de mi propiedad. Abogado, muestre los documentos. El abogado de Beatriz dio un paso al frente, pero fue interrumpido por la voz potente de Julián, quien salió de la cabaña seguido por los críticos de vino y un notario que Elena había logrado contratar con sus últimos ahorros y la garantía de Julián. Beatriz, detén las máquinas, dijo Julián con una autoridad que la mujer nunca le había conocido. Te equivocas en algo fundamental. El contrato de reversión que mencionaste exige que la tierra sea explotada comercialmente. Elena dio un paso al frente. Ya no vestía sus harapos de trabajo, se había puesto un vestido sencillo pero limpio, y su rostro, aunque marcado por el cansancio, irradiaba una luz de victoria. Esta tierra está siendo explotada, Beatriz, declaró Elena. He registrado oficialmente mi negocio, Cerámicas y Reservas del Olvido. Hemos realizado la primera venta oficial de 12 botellas de la cosecha del abuelo a los señores aquí presentes por una suma que cubre con creces cualquier requisito legal de productividad. Además, la arcilla roja de esta parcela ha sido certificada como mineral de alta calidad. Beatriz se puso pálida. El sudor empezó a arruinar su maquillaje perfecto. Eso es mentira. Esas botellas son mías, pertenecen a la herencia de mi esposo. No, intervino el notario, ajustándose las gafas. El testamento de don Julián especifica que los bienes ocultos en parcelas cedidas antes de su matrimonio pertenecen exclusivamente al dueño de la superficie. Esta bodega nunca fue parte de la masa hereditaria de la mansión. Elena es la dueña legítima de todo lo que hay aquí, incluyendo lo que hay bajo el suelo. La multitud de campesinos comenzó a vitorear.
Los operarios de las excavadoras, muchos de los cuales conocían a Elena desde que era una niña, apagaron los motores y se cruzaron de brazos, negándose a avanzar. Beatriz, fuera de sí, gritó órdenes que nadie obedeció. En su desesperación, se acercó a Elena y le susurró con veneno: «Crees que has ganado, pero esto es solo una parcela de tierra seca. No tienes infraestructura, no tienes red de distribución. Te haré la vida imposible. Nadie te comprará nada si yo lo prohíbo». «Ya lo has hecho, Beatriz», respondió Elena con tranquilidad. «Me obligaste a construir mi propio camino. Y mientras tú gastabas el dinero de mi padre en fiestas, yo aprendí a hablar con la tierra. La gente no vendrá aquí por el apellido Alcázar. Vendrán por la calidad de lo que mis manos han creado. Ahora, vete. Estás invadiendo mi paraíso». Beatriz regresó a su coche, escoltada por las risas y los abucheos de la gente del pueblo. Sin embargo, mientras el vehículo se alejaba, Elena vio a través del cristal la mirada de su madrastra. No era una mirada de derrota, sino de una venganza que apenas comenzaba a cocinarse. Elena se giró hacia su pequeño jardín y su bodega. Había salvado su tierra, pero ahora se enfrentaba a un reto mayor: convertir el Rincón del Olvido en una empresa que pudiera competir con el imperio que Beatriz ahora dirigía con mano de hierro. El agua ya corría, el vino estaba a salvo y la arcilla estaba lista. Pero Elena sabía que para destruir a Beatriz definitivamente, tendría que golpear el corazón de su poder, el mercado internacional de vinos. 2 años después de aquella mañana frente a las excavadoras, el Rincón del Olvido ya no hacía honor a su nombre. Ahora, la zona era conocida como el Paraíso de Alcázar. Lo que comenzó como una cabaña en ruinas se había transformado en una boutique agrícola de arquitectura orgánica, integrada perfectamente en la ladera de la montaña. Elena había utilizado las ganancias de las primeras ventas de vino y su cerámica para construir un sistema de riego de alta tecnología y una pequeña bodega de diseño que atraía a compradores de todo el mundo. Elena misma había cambiado. Su piel estaba bronceada por el sol y sus movimientos eran seguros y gráciles. Ya no era la niña asustada que huyó con una maleta de cuero, era una empresaria respetada que vestía lino rústico y joyas de cerámica diseñadas por ella misma. Sin embargo, su éxito era el veneno cotidiano de Beatriz. La mansión de los Alcázar, bajo la gestión errática y lujosa de la madrastra, estaba al borde de la quiebra. Las tierras principales estaban agotadas por el uso excesivo de químicos y los clientes más prestigiosos habían cancelado sus contratos para comprarle a Elena, cuya producción orgánica y artesanal era la nueva joya de la corona del mercado internacional. «No se trata solo de dinero, Julián», le dijo Elena a su amigo una tarde mientras caminaban entre los nuevos viñedos que ella había plantado con la cepa recuperada. «Se trata de honor. Mi padre amaba esta tierra, y Beatriz la está matando. Pronto, ella no tendrá nada». Julián, quien ahora trabajaba como el director comercial de Elena, la miró con preocupación. «Ten cuidado, Elena. Beatriz ha sido vista reuniéndose con gente peligrosa en la frontera. Ha perdido su estatus en el club social, su cuenta bancaria está en rojo y su orgullo es una herida abierta. Un animal acorralado es capaz de cualquier cosa». Elena ignoró la advertencia, cegada por la satisfacción de ver su paraíso florecer. Esa misma noche, la propiedad celebraba la fiesta de la vendimia de cristal, un evento exclusivo para presentar la primera cosecha propia de Elena. Periodistas, críticos y viejos amigos de su padre llenaban los jardines iluminados por faroles de papel. Mientras Elena daba un discurso de agradecimiento, un olor extraño empezó a filtrarse a través del aroma del jazmín y el vino. No era tierra húmeda. Era gasolina. Un grito desgarrador rompió la música. «Fuego. El almacén de cerámica y la bodega nueva están ardiendo». Elena corrió hacia la parte trasera del complejo. Las llamas, alimentadas por un acelerante químico, subían por las paredes de madera de la bodega como lenguas de un demonio hambriento. El calor era insoportable.
Pero lo peor no era el fuego, era el hecho de que alguien había bloqueado las válvulas del sistema de riego y cerrado las puertas de seguridad desde fuera, atrapando a varios trabajadores y a don Tomás dentro del almacén. «¡Saquen a los trabajadores!», gritó Elena, desesperada, tratando de romper el candado con una piedra. A lo lejos, en el límite de la propiedad, Elena divisó una silueta. Era Beatriz. No estaba huyendo, estaba observando el espectáculo desde su vehículo, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que la luz de las llamas hacía parecer inhumana. No quería solo dinero, quería ver cómo el paraíso de Elena se convertía en cenizas, sin importarle las vidas que se perdieran en el proceso. Elena sintió que el mundo se detenía. La rabia que había contenido durante años explotó en sus venas. Mientras Julián y los invitados formaban una cadena humana con cubetas de agua, Elena tomó una decisión arriesgada. Recordó que el antiguo canal de drenaje del pozo que ella misma cavó pasaba justo por debajo del almacén. Si lograba abrir la compuerta manual que había instalado para las emergencias de sequía, la presión del agua subterránea inundaría el sótano del almacén, bajando la temperatura y ofreciendo una vía de escape húmeda para los atrapados. Corrió hacia el pozo, con los pulmones ardiendo por el humo. Sus manos, una vez más, se enfrentaron a la fuerza bruta de la tierra. La palanca de la compuerta estaba caliente y oxidada. Con un grito de agonía y esfuerzo, Elena tiró con todas sus fuerzas. El metal cedió con un crujido estruendoso. Un torrente de agua fría estalló desde el subsuelo, inundando el sistema de drenaje y sofocando la base del incendio. Fue suficiente para que los trabajadores lograran derribar la puerta desde dentro, saliendo empapados y tosiendo, pero vivos. El fuego fue controlado horas después, dejando una estela de destrucción y humo negro. Elena, con el vestido quemado y el rostro cubierto de hollín, se quedó mirando las ruinas. Había perdido la cosecha de ese año y gran parte de su inventario de cerámica. Pero mientras los paramédicos atendían a don Tomás, Elena no sintió derrota. Sintió una claridad absoluta. Se acabó la piedad, le dijo a Julián, quien se acercó a consolarla. Beatriz ha intentado cometer un asesinato. Mañana no iré al abogado. Iré a la policía con las pruebas que mi sistema de cámaras de seguridad ocultas ha grabado. Ella quería quemar mi paraíso, pero solo ha logrado encender su propia pira funeraria. La policía llegó al amanecer, pero para sorpresa de todos, Beatriz no estaba en su mansión. Se había esfumado, dejando atrás una estela de deudas y la sospecha de que este no era su último movimiento. Elena se quedó sola frente al sol naciente, comprendiendo que la batalla final no sería por la tierra, sino por la justicia definitiva. Las cenizas del incendio aún estaban calientes cuando los peritos confirmaron lo que Elena ya sabía: el ataque había sido premeditado. Pero mientras el equipo de limpieza removía los escombros, un descubrimiento entre los restos del almacén quemado cambió el rumbo de la historia. Al colapsar una de las paredes interiores debido al calor, quedó al descubierto un compartimento secreto dentro de la estructura original que el abuelo había integrado en los cimientos. Allí, protegida por una caja de hierro ignífuga, descansaba la verdadera voluntad de don Julián. No era solo un testamento, era una confesión grabada y documentos notariales originales que Beatriz había intentado destruir, creyendo que habían desaparecido en el incendio que acabó con la oficina del padre de Elena años atrás. Los documentos demostraban que Beatriz nunca fue la heredera universal, ella solo tenía el usufructo temporal de la mansión, condicionado a la estabilidad emocional y financiera de Elena. Al haber intentado atentar contra la vida de Elena y haber llevado la propiedad principal a la quiebra, Beatriz había anulado automáticamente cualquier derecho legal. La noticia se propagó como la pólvora. La policía emitió una orden de captura internacional, pero Elena sabía que su madrastra no se iría sin un último acto de teatralidad. 2 días después, Elena recibió una llamada desde la mansión de los Alcázar. Era la voz quebrada y frenética de Beatriz. «Ven sola, Elena. Si quieres que la casa de tu padre siga en pie, ven ahora mismo».
Tengo suficiente combustible aquí para borrar hasta el último recuerdo de esta familia. Elena no dudó. Conducida por una mezcla de deber y coraje, llegó a la mansión que alguna vez llamó hogar. El lugar estaba a oscuras, con un fuerte olor a gasolina impregnando las cortinas de terciopelo. Encontró a Beatriz en el gran salón, sentada en la silla de su padre, sosteniendo un encendedor de oro en una mano y una botella de alcohol en la otra. Su apariencia era la de una mujer derrotada por su propia codicia, el cabello desaliñado y los ojos inyectados en sangre. «Todo esto debería haber sido mío», gritó Beatriz al verla. «Yo le di mis mejores años a ese hombre. Y él solo pensaba en ti y en la estúpida tierra. ¿Por qué no te rendiste? Deberías haber muerto en esa parcela de polvo». Elena se detuvo a pocos metros, sin miedo. «La tierra no es polvo, Beatriz. Es un espejo. Me devolvió lo que yo le di, trabajo y amor. A ti te está devolviendo lo que tú sembraste, soledad y fuego. No necesitas quemar esta casa para destruirla, ya la destruiste por dentro hace mucho tiempo. Cállate». Beatriz encendió la llama del encendedor. «Si yo no puedo tener este imperio, nadie lo tendrá». «Ya no es un imperio, Beatriz. Es solo una carga. Pero si dejas caer ese encendedor, no morirás como una reina, morirás como una criminal común. Afuera está la policía. Mi padre te amó a su manera, y por ese recuerdo, te pido que te detengas. No ensucies más su nombre». Por un segundo, el silencio fue sepulcral. Beatriz miró la llama y luego miró el rostro sereno de la joven que había intentado destruir. Vio en Elena una fuerza que ella jamás podría poseer, una nobleza que no se compra con dinero. En un arranque de cobardía y desesperación, Beatriz soltó el encendedor, pero no sobre el suelo, sino lejos de ella, rompiendo en llanto sobre el escritorio. La policía entró de inmediato, llevándose a una Beatriz que no paraba de balbucear sobre deudas y sombras. Elena se quedó sola en el salón, abriendo las ventanas para dejar salir el olor a combustible y dejar entrar la brisa de la montaña. El renacimiento. Un año después, la transformación era completa. Elena no volvió a vivir en la mansión como una aristócrata ociosa. Convirtió la gran casa en una escuela de agricultura y artes para jóvenes sin recursos, financiando el proyecto con las ganancias del paraíso de Alcázar. La parcela que antes era el rincón del olvido ahora era el centro de un ecosistema vibrante. Los viñedos de la cepa recuperada se extendían por las colinas y el taller de cerámica de Elena exportaba piezas a los museos más importantes del mundo. Don Tomás, ya recuperado, dirigía la producción de compostaje y Julián se había convertido en el compañero de vida de Elena, unidos no por la conveniencia, sino por el respeto mutuo. Elena se encontraba una tarde en el pozo donde todo comenzó. Se arrodilló y metió las manos en la tierra, que ahora era negra, rica y llena de vida. Ya no era una niña pobre. Era la dueña de su destino, la arquitecta de su propia paz. Había demostrado que no importa cuánto te quiten, mientras conserves la capacidad de trabajar con el alma, siempre podrás construir tu propio paraíso. Miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía sobre sus tierras, y sonrió. El eco de los pasillos vacíos había sido reemplazado por el canto de los pájaros y el murmullo del agua. Elena finalmente estaba en casa. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.